Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo que tenemos en estas líneas, y yo quiero centrar la atención en el versículo 46 al 49, es una conclusión o aplicación de lo que ha estado diciendo a lo largo de este mensaje y que nos ha llevado ya a algunas reuniones, algunos domingos. No sé si habéis visto a veces en las noticias esos terribles desastres, cuando ahora hace poco hubo una tormenta enorme en Estados Unidos y podemos ver cómo las casas fueron arrasadas, destruidas, y de pronto te enseñan una imagen donde se ven las casas construidas y después te muestran las siguientes donde ya no ha quedado nada en absoluto. O en las mismas costas españolas, a veces lo habéis visto cuando las casas se han construido cerca de los ríos o quizá en la misma costa y el desgaste se ha llevado la tierra o la arena y la casa ha sido derruida.
sea, podemos ver que la ilustración que nos está haciendo el Señor Jesucristo en estas líneas es muy actual. No solamente nos ocurre hoy, sino que ocurría también en el pasado. No solamente ocurría en el pasado, sino que a pesar de la riqueza en nuestras construcciones, en lo que hemos avanzado, todavía sigue ocurriendo hoy. El desastre ante las tormentas y los huracanes o los fuertes vientos. Nuestro Señor Jesús toma esta imagen para darnos una de las lecciones más sorprendentes y más necesarias para todos y cada uno de nosotros, y que deberíamos de entender como esa aplicación en todo el contexto que nos está diciendo. Fijaros, cuando hemos leído o hemos empezado en el versículo 27, nos dice: pero a vosotros los que oís os digo. Y ahora hemos leído en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que por una parte se está dirigiendo a toda aquella multitud, aun cuando directamente era a los discípulos, diciendo: oíd lo que tengo que decir, para luego terminar al menos a una parte de aquella gente y decirles: ¿por qué no hacéis lo que yo os estoy diciendo? En otras palabras, ¿por qué no aplicáis de la manera que deberíais de aplicar las instrucciones que os estamos enseñando? Vamos a tomarnos entonces atención a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Hay 3 puntos que debemos de tener claro para todos y cada uno de nosotros. Primero es lo que el Señor está buscando en este pasaje y en esta conclusión. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Está dirigido a aquellos que consideraban a Jesús Señor. Está hablando al menos a los aparentemente cristianos, o discípulos, o seguidores. Había una gran parte de gente que iba detrás de Jesús y que ciertamente podrían estar considerando aceptar a Jesús como Señor, y vamos a ver lo que esto significa, pero que en realidad no había un cambio definitivo en sus propias vidas. Y esto es una alarma para ellos, porque el Señor lo trata de manera muy directa y franca: ¿por qué me llamáis Señor si realmente no soy el Señor vuestro? Y lo tendremos que mirar en nuestras propias vidas, de cuánta aquella gente se llama cristiana, o evangélicos, discípulos de Cristo, seguidores de Jesús, etcétera, 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 pero en realidad no hacen lo que Él dice que se debe de hacer. ¿Por qué consideramos al Señor Señor de nombre y no se le considera a Él Señor en la realidad y en los hechos? Esto es lo que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar en este final del mensaje, y esto es lo que nosotros debemos de considerar de una manera seria y muy meditada para cada uno de nosotros. Cuando aquí se está hablando de Señor, no es simplemente un apelativo de respeto y de honra, de uso normal que se pudiera estar haciendo para dirigirse a alguien que fuera importante. La idea que está encerrada aquí es cuando está hablando de Señor como algo mucho más grande y más solemne. En la Escritura, cuando a Jesús se le llama el Señor, se le está comparando en el Antiguo Testamento con el Yahvé o Jehová. Le está diciendo que Él es el Señor. Él es el Jehová, Él es el Kurios, que se dice en el Nuevo Testamento. Y por tanto es la implicación de toda la esperanza y de todos los anuncios y de toda la profecía que había en el Antiguo Testamento. La multitud salía porque sabía que había una esperanza, que debería de venir alguien, que ocurriría algo extraordinario. Y por tanto, de pronto, Juan el Bautista, y después por señales y prodigios que el Señor Jesús hacía, la gente le buscaba.
Y podemos ver en algunos otros pasajes de las Escrituras que decían, ¿no será este el profeta que estábamos esperando? ¿No será este el ungido, el siervo, el Mesías, etcétera, etcétera? Y muchos de ellos pues se rendían a las evidencias. ¿Quién habla como este hombre? ¿Cómo habla? ¿Y quién puede hacer las cosas que este hombre hace? Ni aun los escribas pueden contradecirle. Aun los fariseos tienen que callar la boca. Así que la influencia de nuestro Señor Jesucristo, y esto está ocurriendo muy al principio de su ministerio, aún así la gente estaba en expectación y en sorpresa. Y muchos de ellos se hacían discípulos de cierta forma y le seguían. Salían para escucharle, salían para ver los milagros, incluso ellos mismos podrían haber experimentado milagros de parte de él, como aquellos 10 leprosos, aun cuando solamente volvió uno a agradecérselo, etc. Nuestro Señor Jesucristo en este texto no está hablando realmente de conversión. No está diciendo, convertíos a mí, no está diciendo, es necesario que pongáis vuestra confianza en mí. Lo que está diciendo es, aquellos de vosotros que decís que os habéis convertido, que os habéis rendido, que me aceptáis como Señor, ¿cómo es que en realidad no se ven las evidencias de que soy vuestro Señor? No es tanto en esta tarde lo que yo quisiera proclamar a algunos de vosotros que no seáis quizá creyentes, decir, Jesucristo es el Señor y tienes que rendir tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, que esto es el Evangelio. No es tanto un mensaje evangelístico para aquellos que no conocen a Jesús puedan ver el poder, el milagro y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesús está enseñándonos, y es lo que deberíamos de considerar en esta tarde, es si tú te llamas cristiano y evangélico, y si tú has aceptado a Cristo como Señor, Salvador y Señor, ¿no debería de darse una evidencia clara en tu vida de que Él es el Señor, tal como tú dices? Debe de haber un resultado inevitable en la vida de las personas que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. En aquella gente, en muchos de ellos, que había una gran multitud, el Señor Jesús está dirigiéndose a los discípulos que están cerca de Él, pero está pensando en toda la multitud que está alrededor y que también está escuchando, muchos de ellos estarían diciendo, no hay hombre como este, tenemos que aceptarlo y decirlo. Pero después, cuando terminara la reunión, las circunstancias seguirían con su vida. A veces, cuando escucharon cerca de palabras profundas y muy serias, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y demás, muchos de ellos decían, no lo podemos resistir, esto es demasiado para nosotros. Cuando leemos de la parábola del buen sembrador y nos podamos encontrar con gente que en un principio florecía y seguía, pero después, cuando vinieron las dificultades, desaparecían. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de una manera seria a aquellos que decían ser seguidores suyos, pero que Él conocía el corazón dentro de ellos. Y ahora tendremos que considerarlo cada uno de nosotros. Y a mí me gustaría que lo pudiéramos pensar. ¿Has aceptado? ¿Crees que el Señor Jesucristo es el Señor? ¿Crees que Él es el cumplimiento de todo el anuncio del Antiguo Testamento? ¿Crees que Él es el único camino y la única verdad y que la única vida para la salvación de tu alma? ¿Has aceptado que el Señor Jesucristo murió en la cruz en tu lugar? ¿Tienes la esperanza y la confirmación de que Jesucristo es el único que puede llevarte con Él tras la muerte y resurrección al reino de los cielos? ¿Aceptas que el Señor Jesucristo es en verdad el que intercede y nos defiende como un abogado? ¿Aceptas todas estas cosas? Y yo espero que la mayoría, si no todos de vosotros, pudieran decir, sí, Cristo es el Señor, Cristo es Yahvé, Cristo es el cumplimiento, Cristo es quizá el clímax de todo el pacto de parte de Dios para formar un pueblo y llevarlo a la redención y a la vida eterna. Vale, si Cristo es tu Salvador y dices que Cristo es tu Señor, entonces tiene que haber unas muestras claras de que esto es así. Y entonces, en segundo lugar, nos pone esta imagen.
Os diré a quién es semejante, a aquellos que dicen que Jesús es el Señor. Y nos pone una primera parte. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando leemos esta misma imagen, esta misma ilustración que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo capítulo 7, a este hombre se le llama prudente, un hombre prudente, un hombre sabio que a la hora de construir su casa lo que hizo fue profundizar con fundamentos en la roca, pensando lo que había de venir. El hombre prudente, el que dice que es Señor y que lo dice de verdad, es aquel que funda todo lo que es su vida cristiana en la roca. Esto es lo que significa hacer la casa. Tú vas a hacer tu casa, es decir, vas a hacer tu vida, vas a seguir en una nueva conversión o en una nueva regeneración, una nueva criatura. Y esa nueva vida que dices que tienes, que has aprendido, recibido del Señor Jesucristo, la vas a fundamentar en la roca. Porque de la misma manera que decimos que ahora nuestra vida cristiana, nuestra nueva vida es como una casa, decimos que esa casa tiene que estar edificada en la roca. Y entonces entendemos que la roca es Cristo, que Él es el Señor de verdad. No es simplemente una idea, no es una imagen, no es un símbolo, sino que es un hecho. Si tenemos la opción de poder empezar de nuevo, si podemos decir que algo ha cambiado en nuestras vidas, que tenemos una nueva perspectiva, que hemos descubierto que Cristo es único, que Cristo es Salvador, que Cristo es la esperanza y que Cristo es el Señor, entonces lo que vamos a hacer es coger toda esta vida nueva que tenemos por delante, vamos a hacer una nueva casa, nuestra morada, y la vamos a hacer en la roca. Y lo haremos de una manera profunda, cavando. Todo lo que es la salvación es gratuito, es por gracia, no tenemos que hacer nada. De pronto abre nuestra mente, abre nuestro corazón y recibimos al Señor Jesucristo, o decimos que hemos recibido al Señor Jesucristo, algo quizá emocional o algo real. Y a partir de ahí queremos decir, todo va a ser distinto. Queremos que sea distinto. Y no aceptamos únicamente que Cristo sea nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas, porque Él murió en la cruz por mis pecados, sino que ahora hacemos de Jesús el Señor de nuestras vidas. Es decir, Él va a tener toda la autoridad. Las Escrituras nos hablan de que Él es cabeza de la Iglesia, que Él es el fundamento de toda la obra del Señor. Y nosotros decimos, esto es así. No nos conformamos con decir Cristo murió en el pasado, sino que Cristo es una realidad en nuestras vidas. Pero aun cuando todo esto es por gracia, ahora implica que nosotros tendremos que fundamentar y profundizar en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, de tal forma que toda la columna, todas las bases, todos los propósitos para nuestras vidas sean en y por y para el Señor Jesucristo. En otra de las ocasiones que lo hemos visto, el Señor nos dice que es la vid y nos dice que nosotros somos los pámpanos y que solamente podemos dar fruto si estamos injertados en la vid que es nuestro Señor Jesucristo. No basta con que estemos pegados con celo. No basta con que nosotros imitemos el estar en la vid. No, si tú eres un verdadero creyente, tienes que estar metido hasta que la savia pueda correr por el pámpano y por las ramas. Porque si no hay fruto, entonces es que estás muerto y no hay vida y no hay esperanza. Si decimos que Cristo es el Señor, dice, entonces habrás aceptado que yo soy
tu roca y que por tanto tu casa tiene que estar fundamentada en la roca. No hay otra opción y no hay otra oportunidad. Y estar fundamentado en la roca y tener al Señor como Señor de verdad implica obediencia. Es lo que ha dicho anteriormente. ¿Cómo decís que soy Señor vuestro si no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos creyentes hay de palabra? ¿Cuántos dicen ser cristianos solamente de boquilla? De una mera apariencia. Pero el verdadero creyente es aquel que dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres para mí? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacerlo? Obediencia. Para eso es que ha querido revelarnos toda la Escritura. Y de la misma manera que el pueblo de Israel tenía el Pentateuco, tenía la ley, y que tenían que hacer y actuar desde el rey al más pequeño, pasando por los levitas y profetas y demás, todo lo que indicaba la Escritura que tenían a su alcance. Ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios tenemos que decir: si Cristo es mi Salvador y Cristo es mi Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo tengo yo que actuar? No es a mi gusto, no es a mi forma. No tengo que hacer yo mi vida cristiana, no tengo que hacer yo mi morada y mi casa como a mí me gusta, fácil y sencilla, sino que lo voy a hacer fundamentada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice a la luz de la palabra de Dios? Fundamentar nuestra morada en la roca que es el Señor Jesucristo es una vida de constante búsqueda de parte del Señor en oración. La oración regular. No podemos caminar alejados de Él, indiferentes a Él, no dirigiendo nuestra palabra como no escuchando su palabra. Al contrario, tenemos que venir e inclinarnos delante de Él en todo momento y buscar su misericordia, sus bendiciones, su protección, su dirección. Fundamentar nuestra morada, nuestra vida cristiana en la roca que es Cristo, para que de verdad sea Él nuestro Señor y lo podamos mostrar, es poner tus ojos en el Señor Jesucristo. Que sea Él tu guía. Nos dice el apóstol Pablo: puesto los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es como si lo tuviéramos marcado en nuestro horizonte y que nosotros seguimos constantemente en su dirección. No puedes estar diciendo: Cristo es mi Señor, pero voy a tomar otra dirección diferente que es más conveniente, más fácil. No. ¿Dónde va Jesús? Déjalo todo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esto es lo que significa realmente fundamentar nuestra morada en la roca que es el Señor Jesucristo, para que podamos ver e identificarnos a nosotros mismos que Él es el Señor de nuestra vida. Es amor, y es amor a los hermanos. ¿Cómo puedes decir que me amáis a mí si no amáis a los hermanos? Dice el apóstol Juan en sus cartas. Y esto es una realidad. No podemos estar diciendo: vamos por nuestra cuenta, lo hacemos a nuestra forma, sino al contrario, somos parte del cuerpo. Y por tanto tiene que haber una unidad, una intimidad, una búsqueda, una fortaleza, una edificación de la casa entre todos nosotros. Por tanto, cuando hablamos de fundamentar nuestra casa en la roca, está diciendo que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo y que busquemos su voluntad de todas formas, en toda manera, y lo apliquemos en toda circunstancia en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque nos dice, porque de esta forma podrás resistir la inundación cuando golpeen a tu casa, a tu morada. Porque hay una cosa que es clara: las inundaciones vendrán. Va a haber inundaciones, va a haber tormentas. Lo dice de manera muy clara también en el Evangelio de Mateo, en este mismo texto. Va a haber inundaciones. No penséis que uno llega a ser cristiano y, como hemos dicho tantas veces, nos encontraremos en una burbuja, en una isla de protección, donde en aquel lugar no va a alcanzarnos el mal, ni las tormentas, ni las dificultades. No te engañes. El hacerte cristiano y aceptar a Cristo como tu Señor
no te va a librar de inundaciones, de tormentas y de dificultades. Y si no, lo miremos cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no pasa por las pruebas? Y pruebas de diferente índole. Los ataques del diablo, una y otra vez. Los problemas de todas clases. Y cuando nos damos cuenta de la pérdida de nuestros seres queridos, la inundación de preguntas y de dudas que vienen sobre nosotros, las injusticias que hay a nuestro alrededor, no nos podemos librar. No puedes evitar las dificultades. Y en este pasaje, en esta ilustración que nos hace nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que tener muy claro. Van a venir inundaciones a tu vida. No lo vas a evitar. No puedes escapar. No te puedes esconder. Así que estés donde estés, seas quien seas, no importa en qué circunstancias, no cuán grande sea tu experiencia o cuán fuerte sea tu fe, no importa si eres soltero, casado, joven, mayor, etcétera, etcétera, vendrán inundaciones, vendrán tormentas, vendrá un viento huracanado y van a golpear contra tu casa. Ahora bien, lo que nos estás diciendo es que no podrán contra ti. Porque si tus fundamentos están en la roca, si has cavado lo suficiente para poder estar seguro, no importa cuán fuerte puedan golpearte, y no importa cuán grandes sean las inundaciones que puedan rodear tu casa, tu morada, ataques a tu vida cristiana, las dudas, los problemas, la pérdida, las injusticias, el sufrimiento, la debilidad que venga a tu vida, no importa. Porque tu vida estará clavada profundamente en el Señor Jesucristo. No serás vencido. No lo pueden mover, nos dice el versículo 48 al final, porque estaba fundada sobre la roca. Pregúntatelo. No únicamente que hayas tenido una experiencia espiritual, religiosa, cristiana, evangélica. No que en algún momento hayas levantado tu mano o hayas tenido algún sentido acerca de Jesús. No estamos hablando de esto, estamos hablando de que si has aceptado a Cristo como tu Señor, tu vida entera tiene que estar injertada en el Señor Jesucristo y que no hay otra alternativa y que no hay otra opción. Pero hay aquí la gran bendición. Si esto es así, no importa qué ataques del diablo, no importa qué huracán pueda golpear sobre tus muros, no importa cuán blanda puede venir la tierra a tu alrededor, estarás seguro, segura, porque estarás en Cristo. Pero, claro, en tercer lugar nos viene el versículo 49. Mas al que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Oír, dice, sin hacer. Cuando hemos dicho el versículo 27, oíd vosotros, y nos da una serie de normas y principios cristianos desde el versículo 27 en adelante. Y ahora cuando llegue al versículo 49 dice, sí, habéis oído, habéis estado oyendo, habéis visto mis señales, habéis escuchado mis palabras, conocéis bien mis principios, habéis estado muchas veces en una iglesia evangélica, habéis venido con muchos sermones, habéis leído constantemente las Escrituras, lo conocéis todo, por supuesto que sí, escuela dominical, ejemplo, reunión de mujeres, reunión de hombres, actividades de toda índole, habéis oído, pero no hacéis lo que habéis oído. Y esto es un problema. Nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, que estos hombres, estas personas, es el insensato, es el necio, que se conformó con haber escuchado muchos mensajes acerca de Jesucristo, o para nosotros mucho acerca de las Escrituras, y que han golpeado nuestros oídos y han golpeado nuestro corazón. Nos sabemos las cosas de memoria, pero hemos oído mucho y no hemos hecho nada.
Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice que estas personas necias, que han oído, pero dice que no hacen, es como edificar en tierra. Así que conocemos la historia de los 3 cerditos, ¿no? Para los niños, que uno hace su casita de paja y otro lo hace de madera y viene el lobo feroz y sopla y las casas no pueden resistir. Y así es lo que ocurre con muchos llamados cristianos creyentes de nombre, muchos de aquellos discípulos, entre comillas, que seguían al Señor Jesucristo. Van hacia Él, escuchan, se agradan, se gozan, disfrutan de todo el momento. Podéis imaginar que de pronto vean multitud de gente alrededor, gozándose, hablando de salvaciones y de sanaciones, que puedan ver cómo alimentaba una multitud, una pequeña canasta o cestita que salían peces y panes más que suficiente, o cómo los leprosos eran limpiados y la gente hablaría y se gozaría y disfrutaría y comentaría una y otra vez en sus casas todo aquello. Y podrían decir, Él es nuestro Señor, es lo que esperábamos. Sí, oís, disfrutáis o gozáis, pero no hacéis lo que yo os digo. Toman lo fácil. Así que llega alguien que quiere construir su morada, su casa, quiere fundamentar su vida cristiana y llegan a la tierra. Claro, cuando uno empieza a cavar, la tierra es fácil, es difícil. En el Evangelio de Juan, de Mateo nos dice que es arena, aquí nos habla de tierra. Cavamos un poquito y de pronto llegamos a la roca, ¿no? La base de tierra, y debajo está la roca, que es Cristo. Y quitamos la tierra, pero cuando llegamos a la roca decimos, caramba, caray, esto es más duro, esto es más trabajo. No importa, edificamos nuestra casa en la superficie, en lo externo. Y así que podremos hacer una casa hermosa, porque tenemos mucho tiempo, porque tenemos mucha facilidad. Y levantamos nuestros tabiques y levantamos nuestros techos sin ningún tipo de fundamento. Y lo podemos ver maravilloso, es como un castillo de naipes, de cartas, y podemos levantar toda una gran torre. Y estamos muy satisfechos, estamos muy contentos. Hemos tomado lo que es fácil para nuestra vida cristiana. Venimos a la iglesia, cantamos y nos gozamos. Qué bien estar con los hermanos, qué bonitas las canciones. Qué buen rato paso en casa leyendo las Escrituras. Qué cosas más bonitas dice fulano y mengano acerca de sus experiencias y de sus conversiones. Estamos tan a gusto, todos contentos, y cantamos todos tan bien, disfrutamos todos esas reuniones especiales que tenemos. Hemos levantado nuestra morada en la superficie, en las cosas externas, en lo superficial. Multitudes salían a seguir al Señor Jesucristo. Solo murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Dónde están todas esas multitudes? ¿Dónde estaban toda esa gente? ¿Dónde estaban aquellos que de verdad decían ser sus seguidores y después desaparecieron? Mira, las formas externas de tu vida cristiana, los gestos, las articulaciones, las alabanzas, las palabras que puedas pronunciar, no son suficientes. Podrán hacerte la vida más agradable, más atractiva. Podrás levantar nuevos tabiques, nuevas paredes y extender toda tu casa, pero no hay seguridad, no hay certeza. Esto no es obedecer, esto no es rendirte. Nuestro Señor Jesucristo dice que si me amáis, haréis lo que yo os diga. Obedeceréis lo que son mis palabras. Y constantemente nos dice que hemos sido salvos por gracia, pero salvos para buenas obras. No puedes conformarte simplemente con decir he ido, he sentido, he experimentado, si hay un vacío dentro de ti, si no hay fundamento. Señor, Señor, Señor. Y nuestro Señor dice en el Evangelio, apartaos de mí porque nunca os conocí, no sé quiénes sois. Tener cuidado cada uno de vosotros. Pensáis que yo os estoy haciendo una alarma, pero es que estoy haciendo una alarma. Os estoy exhortando. No os dejéis engañar por el maligno.
Quizá el mismo Satanás está susurrando a vuestros oídos. No profundices tanto, confórmate con algo externo. Vístete con una apariencia cristiana. Confórmate con tener la Biblia en la mano hasta que se desgaste. Y puedas cantar y aprenderte las canciones con los CDs que te pones todos los días al planchar. Pero si no hay obediencia a la palabra de Dios, si no hay un resultado real, no vas a tener fundamentos. Podrás llevar el nombre del Señor en la boca, pero dice, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y esto es un problema, esto es un peligro. Si estás confiando únicamente en conversaciones públicas, en reuniones externas, pero vacíos en tu vida privada, te estás engañando. Eres el necio que se conforma con construir su vida cristiana sobre mera tierra. Es una fe aparente. Es una relación con el Señor Jesucristo que es superficial. Nos hemos pegado, Señor, contigo estuvimos en las plazas y en tu nombre hicimos esto o aquello. Pero el corazón estaba lejos del Señor Jesús. Vuestra apariencia, vuestros encuentros con la plaza, vuestras reuniones en iglesia no serán suficientes en el día del juicio. Porque van a dar una imagen, tú estás confiando en una imagen equivocada. Estás hablando de religión, pero no estamos hablando de convicción, no estamos hablando de rendición, no estamos hablando de conversión. No estamos hablando de nueva naturaleza. Y esto es lo que tenemos que buscar. No te conformes, no esperes al último día, porque será tarde. Tenemos nuestras velas o nuestros candiles, estamos preparados, nos han dicho que viene el Señor, pero no estamos listos. Porque cuando venga el Señor no tendremos aceite, no tendremos nada para poder recibirle. No habrá nada de valor en nuestras vidas. Y podremos levantar nuestra voz diciendo, Señor, 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 pero si no hay aceite en vuestras vidas, si no hay fundamento, no hay nada. Y entonces nos dice que llegarán las inundaciones, llegarán las tormentas, porque tengo que decir otra vez lo mismo. Van a venir los problemas, van a venir las inundaciones. Van a soplar los vientos contra vosotros. Y si no estáis fundamentados y simplemente habéis hecho algo superficial, solamente en el nombre de Jesús, sin ninguna base, sin ningún fundamento dentro de la roca, habréis tenido durante cierto tiempo una vida fácil. Pero no podréis afrontar la tormenta que vendrá sobre vosotros. Sin raíces en Cristo, no podréis permanecer. Nos ha dicho en la historia de la parábola que había plantas, la parábola del buen sembrador, que había plantas que durante un tiempo surgieron, estaban llenas de gozo, porque estaban en tierra, en la superficie, y de pronto florecen. Pero vendrán los cuervos, vendrán el calor, vendrá la sequía, y no podrán resistir. Así es como pasa en muchos de los que tenemos situaciones a nuestro alrededor de gente. Son cristianos cuando las cosas van bien, pero en algún momento vendrá la dificultad y vendrán las tensiones y entonces desaparecen porque no había verdadera fe. Hay tanta inseguridad en nosotros que si no hay fundamento en el Señor Jesucristo, somos como meras veletas ante las circunstancias de la vida. Si no estás injertado y no has hecho profundidad y no has hecho a Cristo la roca de tu vida y el fundamento para ti, cuando vengan las pérdidas, te vas a lamentar, te vas a desesperar y vas a abandonar. Y vendrá el diablo, que es astuto, que el diablo va a venir, que es una inundación para tu alma, va a venir y te va a engañar y te va a seducir.
Y te va a empezar a decir, no importa, no pasa nada, ven al mundo, disfruta, entra en estas relaciones, no te compliques la vida con los cristianos y acepta la grandeza, la riqueza, la música y las luces del mundo. Y si no tienes fundamento, vas a seguir al diablo y te vas a dejar engañar. Porque el mundo es seductor y el diablo es terrible enemigo. Y tú, cualquiera de nosotros, es débil en su propia alma. Y si crees que vas a poder resistir como esos pobres drogadictos que están con sus drogas y que una y otra vez con los ojos hinchados y los dientes rotos y te dicen, yo puedo resistir. Y producen en nosotros tanta pena, tanta tristeza, que pueden controlar lo que sabemos que no están controlando y están arruinando su vida. Esos son también muchos cristianos que están diciendo podemos resistir, podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas y debilidades, ahora estamos muy bien, estamos disfrutando, pero no están entrando en la riqueza de la palabra de Dios, en los fundamentos de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia para mí? Bueno, la Biblia dice muchas cosas que están fuera y están anticuadas y no son para hoy. ¿Qué dice la Escritura acerca de velar y orar cada día, que la oración sea constante? Bueno, no importa, yo hago mi oración de vez en cuando no me duermo, en fin, en algún otro momento. ¿Qué dice la Escritura de no dejéis de congregaros como algunos tienen de costumbre? Bueno, todos los domingos, ahora que hay fútbol, ahora que hay estas circunstancias, etcétera, lo dejaremos para otro momento. ¿Dónde están los fundamentos? ¿Cómo podremos llegar y decir que hemos clavado nuestra alma en el Señor Jesucristo si solamente está en la superficie? Nos estamos engañando, porque vendrán los peligros, vendrán los problemas, vendrán las tentaciones, florecerá nuestra debilidad y entonces no podremos resistir. Si no te ilumina la Escritura, vas a permanecer en la oscuridad. Si no estás siendo guiado por el Espíritu, vas a estar perdido. Considéralo bien en el nombre del Señor. Los afanes te van a ahogar. La oscuridad te va a confundir. Si no te sometes a la palabra de Dios, si no te das cuenta, si no tienes la evidencia, si no hay fruto en tu vida, entonces estás en una mera superficie. Eres un pámpano seco, sin ningún tipo de savia de la vid. Veréis, el problema que afrontamos no es la tormenta. Tormenta va a haber. El problema que tenemos es cuando no hay ancla. El barco está en medio de la tormenta. Va a haber tormenta en tu vida. Vas a tener que afrontar problemas. No lo puedes evitar. El problema es que no tengas el ancla que sea necesario para poder resistirlo. Van a venir las inundaciones en tu vida. El problema no son las inundaciones. Claro que va a haber inundaciones. Claro que subirá la marea. Claro que golpearán contra ti. El problema no es la inundación. El problema es que no hay fundamento. Y si no hay fundamento, si no estás centrado en la roca, no podrás resistirlo. Y lo va a haber y van a venir. Por eso es que tendremos que ponernos serios con nuestras propias situaciones. Veréis, si no se rompen las cadenas, al final Satanás nos va a arrastrar, el mundo nos va a seducir y nuestra propia debilidad nos va a dañar. Y entonces, termino con esto. Dice en la última línea, y fue grande la ruina de aquella casa. Podemos pensar que la gran ruina es que nuestro matrimonio se rompe, perdemos el trabajo, no podemos resistirlo, nos sentimos solos, defraudados, abandonamos las reuniones evangélicas, decimos por la seducción del mundo no pasa nada porque no vaya un domingo, porque no vaya dos, porque no vaya al mes, porque no vaya en un año. Nos conformamos con hacer ciertas oraciones, las vamos reduciendo, las vamos ocupando con otros asuntos y poco a poco vamos enfriando nuestra alma y vamos
quitando las cosas y de pronto vendrá el dolor y no sabremos cómo afrontarlo, no sabremos cómo dar respuestas a nuestras dudas y nos encontraremos en desolación constante y en desesperanza, en medio de una tormenta en donde no tendremos ningún lugar donde fijarnos. Eso es lo que nos está esperando si no estamos en el fundamento. Pero esto no es lo más terrible. La ruina no es la ruina que podamos encontrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. La más grande de las ruinas será la de nuestra alma. Cuando de pronto nos podamos encontrar que ya no hay salida, que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Uno podrá estar pensando, bueno, me voy a hacer evangélico, voy a venir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a intentar orar, voy a hacer estas cosas, a ver si se me solucionan estos problemas. Pero si no hay fundamento, si no hay una conversión, si Cristo no es tu Salvador y Señor, si escuchas la voz de Dios pero no la haces, no solamente es que vas a sufrir el daño aquí, lo más terrible es que vas a sufrir el daño durante toda la eternidad y no va a haber esperanza. Por eso es que tendremos que alarmarnos y tendremos que investigar y tendremos que esforzarnos. Lo que estamos diciendo es que te preguntes en esta tarde y en este momento, en este lugar, después de haber escuchado todo este mensaje de Lucas capítulo 6, de poder haber meditado en cada una de sus líneas, de haber escuchado la voz del Señor, de decirte lo que es el amor y lo que es el compromiso y lo que es la constancia, de haber aceptado a Cristo como Señor y hacer lo que Él te dice, que puedas encontrar la seguridad para esta vida y tengas una vida abundante donde las artimañas del maligno, la seducción del mundo, la debilidad de tu corazón no pueda nada contra ti y puedas resistir hasta que venga el día de la gran salvación y puedas encontrarte en el reino de los cielos. Porque de lo contrario, podrás tener durante un tiempo una vida cómoda, podrás conformarte, te podrás adornar de muchos regalos, pero tu casa no va a poder resistir. Y cuando vengan las dificultades, tu alma estará seca. Y entonces, quizá, sea demasiado tarde. Ahora, hoy, es el día en que debes considerar tu estado espiritual y tener la certeza de que en verdad has aceptado a Cristo como tu Señor y como evidencia de que esto es así, haces lo que Él te diga, para su gloria y para tu bien. Y entonces no habrá nada ni nadie que pueda separarte del amor del Señor, de Dios, que es en Cristo Jesús. Si tienes la certeza de que Él te ha abrazado, que Él te sujeta con las manos, estarás dispuesto a decir, Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Que sea así para cada uno de nosotros. Amén.